Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy, viernes de la tercera semana de Cuaresma, celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Solemnidad de la Anunciación del Señor. Porque hoy es día 25 de marzo, 9 meses antes de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el día 25 de diciembre. Simple y sencillamente por eso. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye, pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 39, y el responsorio es: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificio, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: Aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, ¿qué es lo que pedía la ley? Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. En virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios.
El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Como mencioné en el principio, hoy celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor, este día 25 de marzo, 9 meses antes de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el día 25 de diciembre. En realidad, esta solemnidad también puede ser llamada como la Encarnación, puesto que en esta visita del arcángel Gabriel se lleva a cabo la encarnación en esta mujer llamada María, quien al recibir el anuncio del ángel Gabriel acepta la invitación que Dios le hace. En esta primera lectura del libro del profeta Isaías hay un verso que hace referencia a esto, pero es un verso muy interesante porque nace de una traducción, digamos, equivocada. Los comentaristas y especialistas en la Biblia nos dicen que en la versión original de hebreo de este libro del profeta Isaías, cuando menciona: «He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo», en el texto original en hebreo no dice virgen, no utiliza la palabra de virgen, sino utiliza otra palabra que hace referencia a una joven o a una recién casada, a una desposada, que es otra palabra para identificar a una mujer que ya está comprometida públicamente y que solamente le falta quizás la última etapa del proceso de matrimonio. Así que esta traducción del hebreo, que después se hizo al griego en la versión que se le llama la Septuaginta, que según dice la tradición, que fue la traducción que 70 escribas israelitas hicieron del texto del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y es esta versión de la Septuaginta que los evangelistas utilizan cuando utilizan esta cita del profeta Isaías para conectarla con María.
También nos dicen los comentaristas que esta frase de "he aquí que la Virgen concebirá", con la palabra original en la versión hebrea que dice que una joven o una recién casada o desposada, no tiene un sentido mesiánico como después se le dará el sentido cuando en la versión griega utilizan la palabra virgen en vez de joven o desposada. Bueno, ya diremos un poco más acerca de esto. El contexto de esta primera lectura del profeta Isaías es de que Isaías, que pertenece al reinado de Judá en la parte sur, está diciéndole al rey Ahaz que en vez de unirse con el imperio de Asiria, se mantenga fiel al Señor. En vez de buscar refugio en el poder de Asiria, que busque refugio en Dios, porque Siria y después Samaria o el reinado del norte quieren convencer al reinado del sur o de Judá que se unan con ellos para combatir contra Asiria. Pero no, el rey Ahaz buscó refugio en el imperio de Asiria, que después hace del reinado de Judá del sur, pues prácticamente un esclavo de ellos. Después Asiria conquista a Siria y también a el reinado del norte o el reinado de Israel y se lleva al exilio a la crema innata de esos reinados. Así que el profeta Isaías le está diciendo al rey Ahaz, rey de Judá, que no busque refugio con el imperio de Asiria, sino que se refugie en el Señor. Y por eso le dice estas palabras. Dice, pide al Señor, le dice el profeta Isaías al rey Ahaz, pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. Estas palabras del rey Ahaz parecen ser muy devotas, muy humildes, pero no, porque a últimas decide buscar su refugio no en Dios, sino en el reinado de Asiria, que a últimas hace del reinado de Judá unos esclavos. Entonces el profeta Isaías dice, oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Ya al principio de este libro de Isaías dice una profecía bastante fuerte en contra de Israel, que Dios no quiere ni desea sus sacrificios vacíos de contenido, sino lo que quiere son corazones comprometidos y entregados, devotos y obedientes a la alianza de Dios. Así que aquí el profeta Isaías prácticamente con palabras diferentes le está diciendo esto al reinado de Judá. Pues bien, dice Isaías, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Nos dicen los comentaristas de este gran profeta Isaías que esta profecía de Isaías hace referencia a un posible hijo de Ahaz con una de las esposas de él, que no tiene un sentido mesiánico como después se le dará en el futuro, particularmente después de la traducción del texto de Isaías del hebreo al griego en la versión Septuaginta. Como ya mencioné, según esa tradición, es una versión en griego que fue hecha por 70 escribas del pueblo de Israel. Por eso le llaman Septuaginta, que significa 70. Así que este simple cambio de joven a virgen es lo que cambia el sentido no mesiánico a un sentido mesiánico que después se le dará. Y es la versión en griego que los evangelistas después citan cuando utilizan al profeta Isaías para hacer referencia que a esta virgen es María, la virgen, la madre de Jesús, ¿no? Así que es impresionante cómo el simple cambio de una palabra, pues históricamente llega a tener un sentido muy diferente.
Bueno, pasemos ahora a la segunda lectura que viene de la carta a los Hebreos. Y aquí el autor de esta carta, que nos dicen los comentaristas de esta carta, que esta carta es más que una carta, es como una homilía. Homilía que el autor está dando acerca del significado de Jesús, particularmente el sentido del sacrificio de sí mismo, que Jesús, al ofrecerse, al donarse, tiene la doble distinción de ser víctima y sacerdote a sí mismo, porque él mismo se ofrece como la víctima ya no de animales, sino del Hijo mismo de Dios. Y al ofrecerse como víctima propicia, en quien da fin a todos los sacrificios en el antiguo templo de Jerusalén, pues él mismo también pasa a ser el sacerdote. ¿Y qué hemos de aprender nosotros de esta reflexión que hace el autor de esta bella carta acerca de Jesucristo? Que también nosotros hemos recibido la distinción de ser sacerdotes. Esto lo dice la carta de todos los creyentes, siempre y cuando nos identifiquemos con Jesús en la entrega de amor al servicio como Jesús mismo lo hace. No es simplemente llamarnos de que hemos sido designados sacerdotes por lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo, sino que lo somos siempre y cuando nos identifiquemos con la vida misma de Jesús y con la misma forma de darse, donarse, entregarse en amor al servicio de Dios en el prójimo. Y esto es lo que nos da esta identidad de sacerdocio por medio de nuestro bautismo. Si no hay esta entrega de amor, si no hay esta entrega al servicio de Dios en el prójimo, pues no es digno llevar el título de sacerdote. Dice esta bella carta a los Hebreos: hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Aquí la palabra clave es la sangre. Cuando se ofrecían los sacrificios de animales en el antiguo templo de Jerusalén, era el derramar la sangre en el altar, lo que significaba dar la vida misma. Y el sacrificio de animales era hecho para el perdón del pueblo de Dios, para la reconciliación del pueblo con Dios. Pero dice aquí el autor de esta bella carta que ningún sacrificio de animales, o sea, que la sangre derramada de estos animales dadas en sacrificio, no puede borrar los pecados. Por eso dice: al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, el Salmo que leímos, el Salmo responsorial: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, este es Cristo hablando de sí mismo: aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Así que Jesús, al hacerse uno con nosotros, al entregarse, al donarse, da fin a toda la tradición de sacrificios, porque en su propia entrega, en su propia donación, entonces lleva a cabo el sacrificio perfecto, después del cual ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Y es en este sacrificio, en esta donación de Jesús mismo por la salvación del mundo, en la cual a todos que nos identificamos, y esto es importantísimo y fundamental de entender, cuando nos identificamos con esto que Dios ha hecho en Jesucristo, entonces pasamos a ser parte de esta nueva creación en Él, donde somos adoptados como hijos e hijas de Dios, y se nos da, como lo dirá esta carta, esta identidad de ser también sacerdotes juntos con Jesucristo, siempre y cuando nosotros en amor nos entreguemos al servicio de Dios en el prójimo, porque es precisamente lo que Jesucristo hace en sí mismo. Y las últimas palabras de esta lectura dice: con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. En virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados
por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Pero esto que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo se nos da en potencial. En potencial porque solamente cuando nos identificamos con esto, cuando lo hacemos nuestro y cuando nos unimos a vivir la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo, entonces hacemos nuestra este potencial. Se hace realidad al identificarnos plenamente con Jesús, que así como Él se sacrifica, y la palabra sacrificar tiene una connotación muy bella. Tristemente yo creo que le hemos dado una connotación negativa, porque cuando escuchamos la palabra sacrificar ya estamos pensando que tenemos que dar algo que no queremos deshacernos de ello, o algo que me va a doler, o algo que me va a exigir mucho. La palabra sacrificar es una palabra compuesta, que la primera parte es sacra y la segunda parte facie, que significa hacer sagrado. Hacer sagrado aquello que tú haces, ¿no? Así que si yo voy a ofrecer un sacrificio, eso que yo estoy haciendo es una acción sagrada en honor tanto a Dios o en honor o en bien a alguien más, ¿no? Así que cualquier acto de sacrificio, cualquier acción, cualquier actividad que se le puede nombrar sacrificio es hecha buscando el bien de otros. Es hacer sagrada esa acción en bien de otros, ¿no? En esto está fundado también el concepto del amor ágape en particular, que se busca simple y sencillamente el bien del otro o de la otra. Así que el sentido profundo de la palabra sacrificio es muy positivo. Es hacer sagrado todo aquello que nosotros ofrecemos. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas y nos narra la anunciación cuando el ángel Gabriel viene a visitar a María en esta población de Nazaret. María, nos dice la tradición, muy probablemente tiene unos 14, 15 años, una jovencita. Ya estaba desposada con José cuando Dios viene y la visita por medio del ángel Gabriel. El proceso de matrimonio de aquel entonces tenía 3 etapas. La primera etapa era cuando las familias, particularmente los papás, hacían el compromiso. Es como decir, pues mira, tu hija me gusta para mi hijo, ¿no? ¿Qué dices si cuando lleguen a la edad propicia los casamos, ¿no? Y esto es la primera etapa, cuando los papás de la familia hacen el arreglo, hacen el compromiso cuando la pareja son todavía niños. La segunda etapa es cuando se hace público este compromiso de matrimonio. Y ya prácticamente cuando se hace público este matrimonio de esta jovencita con este hombre, con esta joven, entonces ya el matrimonio es prácticamente ya legal. Y es en la etapa donde María y José se encontraban cuando Dios manda al ángel Gabriel para darle este anuncio a María. Así que a María le falta todavía vivir la tercera etapa, que es el ritual, y después del ritual de matrimonio, cuando la mujer pasa de la casa del papá a la casa del esposo, y después el matrimonio se sella con el acto conyugal. Así que María está en la segunda etapa, y es ahí donde ella aún está viviendo en la casa de su familia, en la casa de su padre, y es ahí cuando ella es visitada por Dios en el ángel Gabriel y donde queda embarazada. Así que esto la pone a ella en una situación de mucho peligro, porque la ley judía, la ley mosaica decía, si ella era descubierta públicamente que ya estaba embarazada antes de la tercera etapa del matrimonio y antes de irse a vivir a la casa de su esposo, pues de que ella tenía que ser muerta a pedradas, porque una de dos, engañó al esposo o cometió el acto conyugal antes de ser sellado el proceso de matrimonio. Así que
Dios la pone en gran riesgo, en gran peligro de muerte. Y uno puede pensar, vaya privilegio que Dios le dio de ponerla en peligro de muerte, ¿no? Y es aquí donde se lleva a cabo la anunciación, cuando Dios le propone a María ser la madre de nuestro Salvador. Así que tengamos en mente de que ella es joven, unos 14, 15 años, está ya desposada, así que ya está comprometida legalmente porque el matrimonio ya se ha hecho público. Lo único que le falta es la tercera etapa. Y es aquí cuando el ángel Gabriel viene y le dice: alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. Uno piensa, ¿no?, de que estas experiencias, estas epifanías, son algo que son aceptadas fácilmente, de que están llenas de alegría. No, estas eran experiencias que ponían en una situación confusa y de miedo a la persona, puesto que tener una epifanía, una visita de Dios, es ver a Dios mismo en la presencia del ángel. Y esto significaba de que uno tenía que morir porque no podía ver o tener esa experiencia con Dios y seguir viviendo, ¿no? Así que toda experiencia, toda epifanía que se nos narra en la Sagrada Escritura, el receptor de esa epifanía, de esa visita de Dios, siempre está confundido y siempre está con mucho temor, porque dice: si Dios me ha visitado, si yo he visto a Dios en la presencia de esta persona, de este ángel, pues entonces tendré que morir, porque nadie puede ver a Dios y continuar viviendo, ¿no? Por eso el ángel calma a María y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa el que salva. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Aquí está la conexión de Jesús con David, y esta fue la promesa que Dios le hizo al rey David, de que alguien de su linaje siempre reinaría en su casa, o sea, en la descendencia de él. Y aunque en esta descendencia pues hay muchos individuos, hombres y mujeres de reputación muy cuestionable, empezando con David mismo, ¿no?, que se mete con la esposa de uno de sus militares, y después, para cubrir su ofensa, manda matar al esposo, ¿no? ¿Y por qué se menciona esto? Porque Betsabé, que es la mujer del oficial que David toma, pasa a ser la madre de Salomón. Y es por medio de Salomón que el linaje de David, Salomón, llega hasta Jesús, ¿no? Y es impresionante cómo Jesús, cómo Dios se presta de todos estos hombres y mujeres en la historia, y que son parte del linaje de Jesús, para darnos a Jesús, para darnos a su Hijo. Hay un dicho que dice que Dios escribe recto con líneas torcidas. Si vemos la genealogía de Jesús que nos da tanto el evangelista Lucas como Mateos, pues vemos que es una genealogía tergiversada, es una genealogía compuesta por hombres y mujeres de mucha duda, pero sin embargo, Dios aún utiliza la fragilidad, aún utiliza las bajezas, aún Dios escribe recto con las líneas torcidas de las vidas de los personajes, de los hombres y mujeres que son parte de esta descendencia que finalmente nos trae a Jesús. Es algo muy interesante que contemplar. Le dice el ángel a María: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos el sentido ya divino y eterno del reinado de Dios en Jesucristo. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá
ser esto, puesto que yo permanezco virgen. María está desposada, aún no ha tenido relaciones conyugales con José, porque no se ha sellado todavía la tercera etapa del proceso de matrimonio. Y es aquí donde el ángel le dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios, un título que Jesús nunca se aplica a sí mismo. El título que Jesús más utiliza, particularmente en los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, es el Hijo del Hombre. Ahí tienes a tu parienta Isabel. Ya en el evangelio de Lucas se nos da la historia de Zacarías e Isabel, que son los padres de Juan el Bautista. Y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Y aquí viene la respuesta de María: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Así que María representa para nosotros un modelo de fidelidad, de confianza y entrega ante esta invitación que María no tenía ninguna idea a lo que se estaba metiendo. Pero María se confía a aquel que le llama. Y en esto está el sentido profundo del por qué María tiene este lugar privilegiado para nosotros. Su lugar privilegiado en la iglesia no es tanto en su virginidad o en el hecho de ser madre, es en ser discípula, es en el confiarse y entregarse plenamente a la voluntad de Dios Padre. Aquí se centra la gloria de María. Claro, el hecho de que es virgen, el hecho de que es madre es significante, pero la gloria de María reside en su sí, reside en su fidelidad y entrega completa en medio de todas las dificultades, en medio de todos los retos de la vida. Y en esto María es un modelo de fidelidad y entrega para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.